Usted ya sabe que muchos naufragios preservan tesoros marinos, como los galeones españoles hundidos en las costas de América, que ocurrieron aproximadamente 500 años. Sin embargo, un naufragio griego es muy poco conocido. La antigua Grecia fue una civilización que se remonta a los siglos XII a.C., y su increíble cultura, especialmente la filosofía, han sentado las bases del conocimiento de las civilizaciones modernas. En pocos siglos ha sido capaz de explorar y notabilizarse en otros campos también, como las artes, la ingeniería, la tecnología y las ciencias, en particular las matemáticas, lo que ha dejado un legado duradero. La astronomía también fue objeto de las investigaciones de esta increíble civilización. A pesar de ello, en pleno siglo XXI, todavía hay una sorprendente parte de la población que cree que la Tierra es plana. Para ilustrar, en el año 240 a.C., el griego Eratóstenes no solo comprendía que la Tierra era esférica, sino que midió su perímetro de unos 40.000 kilómetros con un error del orden, pasmen, 2%. Te estarás preguntando qué tiene que ver todo esto con la conferencia de hoy. Mi nombre es Paulo Leme, soy de São Paulo, Brasil, soy físico y profesor de astronomía, aunque muy joven, como pueden ver. Y mis estudios sobre el tema de la conferencia de hoy me han llevado a enamorarme de la historia de las civilizaciones, en particular de la astronomía. El tema de la videoconferencia de hoy es el mecanismo de Antikythera, el planetario de 2000 años. Descubrimiento y recuperación del artefacto es como iniciaremos esta ponencia. En el año 1900, buceadores recogieron esponjas marinas al sur de la Grecia. Tenían gran importancia comercial en ese momento y era utilizado para material de limpieza, fabricación de cepillos, revestimiento cerámico e incluso como antibiótico. Buceaban con escafandra como en la foto. Aquí una tienda donde se vendía los resultados del producto de sus buceos. Aquí está un mapa de la Magna Grecia en el primer siglo antes de Cristo, donde se ve en el centro la Grecia, el continente, ¿no? La isla de Creta. A la izquierda,
el Imperio Romano, con el sur de Italia de hoy y con la ciudad de Siracusa, que es una ciudad muy importante en el desarrollo científico y tecnológico de la época. Abajo está, a la derecha está la ciudad de Nicea y la ciudad de Pérgamo, que era un centro cultural extremadamente importante en este periodo. Esta parte es lo que es conocida hoy como la Turquía. La ciudad de Rhodes también tenía una gran importancia. Y, por supuesto, Alejandría, que era la ciudad más importante de la Magna Grecia. Bueno, los buceadores estaban aquí buceando en el mar abierto, pero una tormenta los sorprendió y ellos tuvieron que refugiarse en una pequeña isla que es de nombre Antiquítera, que tiene ese nombre por estar en el lado opuesto a la isla de Quítera. Ellos decidieron sumergirse en el lugar sin grandes pretensiones, entre tanto. Para gran sorpresa de todos, descubrieron un viejo naufragio que contenía un gran tesoro. Era un barco romano de 50 metros de longitud que regresaba a Roma con riquezas traídas de las ciudades griegas. Entre ellas estaban estatuas de mármol y de bronce, joyas, vasos, monedas, ánforas y varios utensilios. Aquí unos ejemplos de las estatuas encontradas, como la estatua del niño, del Efebo, el filósofo, y del Zeus, que era el padre de los dioses griegos. Aquí unas joyas y vasos que fueron encontrados y monedas de plata y de bronce. El artefacto, esta es la pieza más grande del artefacto. Es constituida de un aglomerado de piezas de bronce y engranajes que estaban severamente corroídos por el tiempo. El tesoro artístico eclipsó el interés en él entonces, y este artefacto sería conocido después como el mecanismo de Antiquítera. Aquí una de las piezas más grandes, una otra, y aquí 82 fragmentos que hoy se encuentran expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Y la importancia y complejidad de este mecanismo solamente fueron comprendidas décadas más tarde. Sobre la datación de los hallazgos, tenemos que decir que las estatuas de bronce fueron datadas del siglo IV antes de la era común, o sea, antes de Cristo. Las estatuas de mármol eran más tempranas, del siglo I antes de la era común. Las ánforas de los años 80 a los años 70 antes de Cristo, las monedas estaban datadas de los años 86 hasta el 60 antes de la era común. Incluso el famoso investigador francés Jacques Cousteau buceó en el sitio en dos instancias, en 1953 y en 1954.
1976, donde encontró las monedas. La madera del buque fue datada del año 200, antes de la era común, por supuesto, un poco más antigua, y esa datación fue efectuada por medio del radio carbono 14. Y aquí algunas de las ánforas que fueron encontradas. Vamos a hablar ahora sobre las estructuras y funcionalidades de este mecanismo. Las pruebas indican una aleación de bronce con 95% de cobre y 5% de estaño que constituía estos fragmentos. Las primeras hipótesis es que se trataba de un instrumento de navegación como es conocido el astrolabio, pero el astrolabio solamente fue inventado en el año 625 de la era común, o sea, después de Cristo. Rayos X de los fragmentos más grandes fueron tomados en la década de 1970, como se puede ver en estas fotografías acá. En la parte de abajo, las fotografías de las piezas y la parte de arriba, las correspondientes imágenes de rayos X. El físico historiador científico británico Derek de Sola Price, que se encuentra acá en esta foto, ha hecho el primer estudio exitoso en los años 1950. Identificó inscripciones astronómicas en la parte exterior del dispositivo. Él detectó 37 engranajes y un engranaje en particular tenía 127 dientes. Él asoció este engranaje al ciclo metónico, que es compuesto por 254 meses siderales, o sea, el doble del número de los dientes. Más adelante voy a explanar sobre el ciclo metánico y sobre los meses siderales. Él ha construido un modelo bastante realista físico con dimensiones de 34 por 18 y por 9 centímetros. Su tamaño era equivalente a un diccionario grande de doble lengua, como entre español y portugués, por supuesto. En 1959, él publicó en la revista Scientific American el artículo An Ancient Greek Computer, o sea, un computador de la Grecia antigua. Es interesante observar que él no publicó en una revista científica, sino en una revista de divulgación científica. Y llamó de computer. ¿Por qué? De computador. Porque esta era la tecnología de la época, ¿no? 1959. Aquí se ve la capa de esa revista. Aquí el nombre, Ancient Greek Computer. Y él describió como un instrumento para calcular los movimientos de la Luna, el Sol y de los planetas. Constituyó el primer planetario mecánico conocido de la humanidad. Aquí se observa caracteres griegos inscritos en una de las piezas.
Esta foto muestra los caracteres que tienen tamaños entre 1 y 2 milímetros. Así que era un trabajo muy meticuloso para decodificar todo eso. Una tomografía tridimensional computadorizada reveló una estructura detallada en el año 1995, como se puede ver aquí en este vídeo. Es interesante observar, notar que los engranajes que aquí están con los dientes se puede observar bien aquí, ¿no? Es muy lindo ese vídeo, ¿no? Muy bien. En esta fotografía está una imagen de la tomografía computarizada con una técnica conocida como microfoco, mucho más sensible que la tomografía computarizada regular, ¿no? Común. Y con eso se ve en la foto una pieza y sobrescrita los caracteres griegos decodificados. Una sofisticada técnica de reconstrucción de imagen revelaron otros mil caracteres inscritos, sumando a 2000 en el total. Nueva técnica fue utilizada en la década 2000 y se trataba de un mapeo polinomial de textura, una compleja técnica matemática de reconstrucción de imágenes. Esta técnica fue desarrollada por la empresa Hewlett Packard en los Estados Unidos y consistía en una serie de imágenes con el objeto iluminado sobre varios ángulos, intensidades y longitudes de onda. Esas técnicas han aumentado todavía más el número de caracteres alrededor de 3000. Estos caracteres estaban en griego koiné, que era la lengua común en la Grecia helenística en el siglo I antes de la era común. Aquí una de las piezas con caracteres que se puede notar, ¿no? Fragmentos. Aquí con la técnica de mapeo, observe que está mucho más clara, ¿no? Más observable. Aquí los caracteres en rojo que fueron decodificados después. Muchos temas de astronomía integran las estructuras y funciones del mecanismo de Antikythera y los más relevantes son el calendario egipcio de 365 días y el año solar, la luna y sus fases, los meses lunares, eclipse solar y eclipse lunar, constelaciones del zodíaco, el ciclo metónico y el ciclo de Saros, que voy a hablar enseguida.
Sobre el calendario egipcio de 365 días y el año solar, cabe notar que todas las civilizaciones tuvieron que usar medidas temporales y para eso usaron ciclos astronómicos. Los ciclos más utilizados y sus conceptos fueron el día, que es basado en el ciclo del día y de la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. El mes, que es basado en el ciclo de las fases de la Luna debido al movimiento orbital de esta alrededor de la Tierra. Y el año, que es basado en el ciclo de las estaciones del año debido al movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. El calendario solar ha tenido una gran importancia para la agricultura, para determinar la época de la plantación y de la cosecha en función de las estaciones del año, pero no solamente estos, como también para la precisión de la época de las inundaciones del río Nilo. Aquí se ve el fragmento más grande del mecanismo con una rueda frontal, ¿no? Y aquí se ve la pantalla frontal del modelo digital que fue construido en Italia. Se ve mostradores acá, ¿no? Pantallas y otras, el sol y la luna acá representados. Bueno, hay dos anillos. El anillo externo exterior representa el calendario solar egipcio. Esto era constituido por 12 meses de 30 días y que están acá representados en caracteres griegos modernos, ¿no? Y su correspondiente pronunciación. Y hay un mes extra de 5 días que se llama Epagomene, en que hacían fiestas. Bueno, 12 meses de 30 días cada uno suman 360, con más 5 a los 365 días del año solar, como se conoce hoy día. Este era un modelo geocéntrico, en que la Tierra, por supuesto, se encontraba en el centro, pero que no está representada aquí. Una varilla del centro hasta la parte de este anillo, en esta varilla tiene el símbolo del Sol y que hace un movimiento circular en un ciclo de 365 unidades de tiempo y que está representando el año solar. Otra varilla en la parte, aquí mostrada en la parte inferior, pero que se movimienta también alrededor del centro, alrededor de la Tierra, ¿no? Esta varilla representa a la luna, perdón, no la varilla, sino una pequeña esfera en la punta de esta varilla. Esto percurre el ciclo completo alrededor de la Tierra en 27,3 unidades de tiempo, que representan el mes siderio. La mitad de esta esfera pintada de negro simularía las fases de la luna, porque esto gira en torno de la varilla. Sobre los meses lunares,
Dos meses son muy conocidos, el mes siderio y el mes sinódico, que también es conocido como lunación. Aquí tenemos representada la Tierra en su órbita alrededor del Sol. Note que alrededor de la Tierra está aquí la Luna, ¿no?, en la órbita, y en este instante que está representado tenemos la Tierra, la Luna y el Sol en una misma recta, ¿no?, alineadas. Bueno, en este momento, cuando se mira la Luna a partir de la Tierra, casi no se ve la Luna, es una sombra oscura, muy oscura. En este instante, esta fase de la Luna se llama luna nueva. La Tierra percorre su órbita alrededor del Sol, como indicado aquí, y después de un giro completo de 360 grados, una vuelta completa, ¿no?, 360 grados. Por supuesto, la configuración de la Tierra y la Luna es la misma. Mira que son paralelas acá, ¿no? Y esto ocurre después de 27,3 días. Este tiempo es llamado del mes sideral, porque se refiere a cómo se mira desde la Tierra por la Luna una estrella muy distante. Siderius es como se llamaba la luna, perdón, una estrella en latín. Bien, pero mira, aquí la Luna en este instante, después de 27,3 días, no está alineada con el Sol y la Tierra. Para que eso ocurra, es necesario 2 días,2 más, o sea, después de 29,5 días. En este instante, a partir de aquí, ¿no?, en este instante tenemos la próxima, la nueva luna nueva, porque la luna, perdón, sigue entre la Tierra y el Sol. Este periodo es conocido como mes sinódico. Se llama sinódico porque sinódico, viene del latín, que quiere decir encuentro. Y esto se refiere al encuentro de la Tierra, la Luna y el Sol en una misma recta, ¿no?, alineadas. Sinódico es sínodo, ¿te acuerdas? Es una reunión de los bispos en la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces tenemos el mes siderio, que es 27,3 días, ¿no?, y no es una luna nueva, ¿no?, después de la luna nueva, no es una nueva luna nueva, pero la próxima luna nueva será 29,5 días, o sea, del mes sinódico. Esto también es llamado una lunación. Mire que es muy cerca de 30 días, ¿no?, que es lo que consideramos el mes, ¿no? 30, 31 días hoy. Ok. La Luna tiene un movimiento que es llamado anomalístico. Hiparco, un investigador y astrónomo griego del segundo siglo antes de Cristo, sabía que el movimiento de la Luna no es circular y uniforme, o sea, no es circular y no tiene velocidad constante.
Hiparco ya conocía que su órbita era oval, entre comillas, y su velocidad varía a lo largo de ella, de la órbita. Anomalía porque huía de la perfección circular, como era común en los gustos de los filósofos griegos, que el mundo era perfecto y todo ocurría en movimientos circulares. Hoy sabemos que la órbita es en realidad una elipse, con la Tierra ocupando un de los focos de la elipse. Aquí está una representación, ¿no?, de la Tierra, la órbita de la Luna, una elipse, pero aquí la excentricidad de la órbita está muy exagerada, no es tan así excéntrica, sino es muy cerca de un círculo, pero no es un círculo. El perigeo es un punto aquí en que la Luna está más cercana de la Tierra. Mira, el perigeo. Y el apogeo es el punto en que la Luna está más alejada de la Tierra, que es en este punto aquí. En esta ilustración tenemos dos fotografías de la Luna, con su mitad, por supuesto. En este caso, la Luna en el perigeo, cuando la distancia a la Tierra es de 362.600 kilómetros. Como está más cercana de la Tierra, se ve todavía más grande la Luna, ¿no? Y en este instante es cuando la Luna se encuentra en su apogeo, en que la distancia a la Tierra es de 405.400 kilómetros. Un poco más de que ya cerca de 10% más que en el perigeo. Sus velocidades también son distintas. Cuando está más cerca de la Tierra, tiene una velocidad todavía más grande, a 1,05 kilómetros por segundo, y la velocidad, cuando está más alejada, es de 0,99 kilómetros por segundo. O sea, mira que muy poco, ¿no? 5 o 6% de diferencia. Bueno, y hay un concepto del mes anomalístico, que corresponde, por supuesto, al movimiento anomalístico de la Luna. El mes anomalístico es el tiempo promedio que la Luna toma entre dos apogeos sucesivos, o entre dos perigeos sucesivos, ¿no? Cuando se encuentra dos veces, enseguida más alejada de la Tierra. El valor medio es de 27,6 días. Mira, todavía distinto de los meses sinódico y sideral. Fue calculado geométricamente por Hiparco, con un pequeño error. La línea que conecta el perigeo con el apogeo tiene el nombre de línea de las ábsides. Por supuesto, es una línea imaginaria, ¿no? Y que Hiparco también infirió que la línea de las ábsides progresa en la misma dirección que el movimiento de la Luna. Mira, aquí hay la línea llena acá, ¿no? Y la otra línea que no sé cómo se dice en español. Puntillada, ¿eso? Bueno,
Mira que la línea de las ábsides se trasladó alrededor de la Tierra, por supuesto, ¿no? En ese sentido, que el mismo sentido del movimiento de la Luna. O sea, toda la órbita gira en el sentido del movimiento de la Luna. Este movimiento es conocido como movimiento de precesión en sentido directo porque está en el mismo sentido que el movimiento de la Luna. Su periodo es de 8,9 años. 8,9 años. Así que es un tiempo largo, ¿no? Y ocurre que él, Hiparco de Nicea, que vivió en el siglo II antes de Cristo, ya no solamente sabía de eso, pero ha hecho la medición de este periodo. Mira que en aquella época, los siglos antes de Cristo, no tenían ningún instrumento, ¿no? Tomografía de algunos fragmentos identificó un sistema excéntrico de 4 engranajes con 50 dientes cada uno, como se ve en esta fotografía. Acá, el lado derecho, la fotografía con los 2 engranajes con 50 dientes, y aquí una tomografía de esos engranajes, ¿no? Cada una, por supuesto, girando en el sentido opuesto porque están interconectadas por los dientes. Bueno, este sistema reproduce el movimiento anómalo de la Luna, observado por Hiparco. Por supuesto, es un movimiento no circular ni uniforme, pero tiene una velocidad variable. Vamos a mostrar después cómo es esto en una animación del sistema todo. Pero la órbita de la Luna está asociada, está reproducida por este conjunto de 2 engranajes. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las constelaciones y el zodíaco. Todos sabemos que las constelaciones son grupos de estrellas aparentemente próximas unas de las otras. Yo digo aparentemente porque las distancias de cada estrella a la Tierra son distintas, son muy diferentes, ¿no? Pero la proyección en el cielo se ve como si fuera un plano. Así que para identificar este conjunto de estrellas, un conjunto de estrellas, los antiguos hacían una abstracción y veían constelaciones que representaban, que eran conectadas por líneas imaginarias, representando figuras de animales, figuras mitológicas u objetos conocidos en la época. Eran utilizadas para identificar las estaciones del año. Los signos del zodíaco son una abstracción de las constelaciones físicas, o sea, en astronomía existen constelaciones físicas, pero los signos son abstracción, ¿no? Y aquí se ve una parte del cielo con las constelaciones de Escorpios, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Gémini y otras más. Bueno, ese es un vídeo, voy a animarlo para que vean cómo a lo largo del año ellas se van sucediendo a partir de un mismo lugar de la Tierra. Ok.
O sea, en cada estación del año se ven constelaciones diferentes. ¿Ok? Bueno, volvemos al sistema con el fragmento más grande y la pantalla del modelo digital, ¿no? El anillo interno aquí de este modelo digital que se encuentra aquí, ¿no? Es un anillo fijo que representa las trayectorias del Sol en la esfera celeste a lo largo del año, ¿no? Y inscrito están en este anillo los 12 signos de zodíaco, en sectores iguales a 30 grados. Los signos son abstracción de la realidad física, que son las constelaciones de la astronomía. Perdón. Aquí están los signos en griego a la izquierda y en latín a la derecha. Aries, Tauro, Géminis, hasta Acuarios, Piscis. Mira que el año empezaba en Aries, ¿no? Bueno. Sobre los ciclo mectónico, los griegos usaban el calendario solar, pero también un calendario lunar, o sea, basado en las fases de la luna, un calendario lunar que son lunaciones, ¿no? Que son son 29,5 días cada ciclo de las fases de la luna. Como acá dijo, ese es el mes sinódico, ¿no? 12 meses sinódicos suman a 354 días, o sea, 11 días menos que un año solar, que es de 365 días. Así, entre los dos calendarios, el solar y el lunar, hay un descompaso de 11 días, un descompasamiento entre los dos calendarios. Los babilonios, desde el siglo IX antes de la era común, observaron que la imagen de las constelaciones y de la fase de la luna se repetía después de un siglo. Perdón, voy a leer nuevamente porque, mira, estoy hablando en un idioma que no es el mío. Sorry. Los babilonios, ya en el siglo IX antes de la era común, observaron que la imagen de las constelaciones y de la fase de la luna se repetía después de un ciclo de 19 años solares. O sea, desde la Tierra se veía como en esta ilustración a la luna con una fase acá y el sol y las estrellas, y esta posición del cielo solamente se repetía aquí después de 19 años. 19 años corresponde a 235 lunaciones, o sea, 235 meses sinódicos, ¿no? Las mismas constelaciones, las mismas fases de la luna se ven después de este periodo. Este siglo es llamado de ciclo mectónico. Ese periodo es, como dijo, 235 meses lunares o 19 años solares. El astrónomo griego Metón, en el siglo
V antes de Cristo, no fue el autor de este calendario metódico basado en el lunar y en el solar, pero él se quedó con la fama porque ello estudió bien este fenómeno, ¿no? Bueno, el calendario lunisolar. En el calendario lunisolar, una fecha está asociada a la fase lunar, pero también al año solar. Se utilizó hasta el calendario juliano, que se introdujo en el año 46 a.C. Así que este calendario que se introdujo en el año 46 a.C. Se llama juliano porque fue introducido por Julio César. Por supuesto, él también se quedó con la fama como Metón, pero no, por supuesto no fue él que la introdujo, sino su astrónomo real, ¿no? Imperial. Ellos también observaron que una serie de 4 o 5 eclipses se producen en este ciclo en el mismo lugar de la Tierra. Se observa 4 o 5 eclipses en el mismo punto de la Tierra en este periodo. Aquí tenemos una placa, o como se dice hoy, un tablet babilónico con una lista de eclipses entre los años 518 y 465 antes de la era común. Así que ven que la astronomía no es una ciencia moderna. Este ciclo metónico también está representado en el mecanismo de Antequera y en la parte posterior, en la parte detrás del mecanismo. Aquí representado por este indicador a la izquierda, ¿no? Note que es formado por una escala espiral, no son concéntricas, sino espiral, con 5 vueltas, representando el ciclo de los 19 años solares. Aquí la pieza, el fragmento del mecanismo de donde se sacó esta información, y aquí una tomografía con las informaciones decodificadas por arriba. Esta fotografía de la espiral de 5 vueltas, representando el ciclo metónico. Esta es la capa de una tomografía computadorizada. El calendario metónico del mecanismo, en el calendario metónico, cada glifo, o sea, cada cuadradito de estos, representa un día en el año solar y con la fase de la luna. Una aguja, mira aquí, barre el mostrador con esta varilla, ¿no? En las ranuras entre las espirales, similar a una aguja en un surco en un disco de vinilo. Y así que da la vuelta, ¿no? Las 5 vueltas. El pequeño mostrador que se ve acá en el centro de la fotografía, un poco a la derecha arriba, indica
indica los años de los Juegos Panhelénicos, o sea, de las Olimpiadas como conocemos hoy. Tienen las inscripciones de las ciudades sedes, que son Olimpia, que se puede ver acá, Olimpia, Istmo, Nemea y Delfos. El calendario lunisolar se utiliza hoy en día en varias culturas todavía, como la hebrea, la budista, la hindú y la china. Pero en todos esos países se usan, por supuesto, el calendario gregoriano o comercial que tenemos hoy. Sobre los eclipses. El eclipse lunar es cuando la luna está oculta por la sombra de la Tierra. Todos sabemos de esto, ¿no? Aquí representada en esta figura tenemos el Sol, la Tierra y la Luna en su órbita pasando por detrás de la Tierra, donde proyecta su umbra y penumbra, o sea, sus sombras, ¿no? Bien. Solo ocurre durante la fase de la luna llena, o sea, cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna. Aquí se ve la luna llena, ¿no? Y aquí cuando la luna está en la penumbra, después cuando entra en la umbra y se oscurece, ¿no? Se queda oscura, cuando sale se queda un poco más roja. Son fenómenos de refracción de la luz y después vuelve a ser la luna llena otra vez. Ahí está. El eclipse solar es cuando el Sol es ocultado por la luna, como se ve acá en esta ilustración. El Sol, la Tierra y su órbita alrededor del Sol. Y acá también la luna proyecta sombras en la Tierra, una penumbra y la umbra, pero son muy pequeñitas comparadas con la sombra en el eclipse lunar. Este año, todos sabemos, habrá un nuevo eclipse solar en Sudamérica que va a cruzar el Chile y el centro también de Argentina. Eso se dará en el 14 de diciembre de 2020. Esta situación solo ocurre en la fase de la luna nueva, o sea, cuando la luna pasa entre el Sol y la Tierra. Así que se mira de la Tierra para la luna, no se ve una parte iluminada, sino la parte oscura de la luna. El siglo de Saros. Este es un periodo que es usado para predecir los eclipses del Sol y de la Luna. Esto está representado también en el mecanismo de Antikythera por este mostrador, esta pantalla del lado derecho. Y aquí también son espirales, pero son solamente 4. Hay aquí también una varilla con un tornillo que circula entre dos ¿cómo se dice? No son círculos, sino dos vueltas adyacentes, ¿no? De este mostrador.
Bueno, esta es representada por una espiral de 4 vueltas, como aquí en la pantalla posterior también del mecanismo, pero a la derecha. Era conocido por los astrónomos caldeos, que era todavía antes de los babilonios. Increíble, ¿no? Bueno, este ciclo de Saros es el periodo después de un eclipse en que el Sol, la Tierra y la Luna regresan a prácticamente la misma geometría relativa en una línea casi recta. Se producirá un eclipse prácticamente idéntico en lo que se conoce como un ciclo de eclipse. O sea, es el periodo entre dos eclipses sucesivos prácticamente en el mismo lugar. La luna en ese caso estará en el perigeo o en el apogeo. Un periodo de Saros o un ciclo de Saros corresponde a 223 meses sinódicos, ¿no?, del encuentro de 29,5 días, y 239 meses anomalísticos, o sea, suman a los 6.585 y picos días. En la realidad es un tercio de día. O sea, este periodo del ciclo de Saros es de 18 años, 11 días y 8 horas. Bueno, esto también, entonces, por supuesto, representado en el mecanismo. Esta es una foto del fragmento de escala de 4 vueltas del ciclo de Saros, sobrescritas las anotaciones decodificadas con las fechas de los diversos eclipses, ¿no? ¿Cómo se operaba el mecanismo de Antikythera? Había inscripciones en la parte trasera del mecanismo que contenían instrucciones para eso, un manual de operación. Se seleccionaba el calendario a usar y la fecha en el calendario metónico, ¿no? Se giraba una manivela lateral que giraba al menos 30 engranajes. Mira, no era una cosa fácil de hacer. Las agujas varían los dos mostradores indicando el día y el mecanismo mostraba cuándo serían los próximos eclipses solares y lunares, no solamente por la fecha, como también por la hora. Donde se encuentran el signo en el zodíaco a lo largo de la eclíptica, en el mostrador frontal, por supuesto. La fase de la luna, por aquella esferita que representa la luna, mitad clara, mitad negra. Si era un año de las Olimpiadas en el cual era la ciudad sede también. Se especulaba también que las posiciones de los 5 planetas conocidos a esta época, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, estaban representadas en el artefacto. Pero esto era especulación, no se tuvieron pruebas de esto. Muchos esfuerzos académicos fueron hechos en este periodo desde su descubierta hasta hoy en día para reconstruir el mecanismo de Antikythera. Se hizo tantos modelos físicos como virtuales.
Algunos han tenido éxitos, pero las incertidumbres no son pocas. En 1930 fue hecho el primer, que no tuvo mucho éxito, por Ioannis Teofánides, que era por supuesto un griego. El de Derek Price en 59, del siglo pasado. Y de Tony Fries en esta década todavía, en Inglaterra también. Bueno, aquí tenemos una muy interesante animación, un vídeo sobre la reconstrucción con un modelo digital hecho en Italia. Mira que los nombres son italianos, del Sole para el Sol. Aquí los engranajes todas interconectadas. Mira aquí los engranajes de 50 dientes que reproducen el movimiento anomalístico de la luna. Y aquí las varillas que reproducen un movimiento elíptico o pseudoelíptico, pero no circular. Aquí la luna representada en esta varilla. Las indicaciones de cuántos dientes tienen cada engranaje. Este engranaje principal de 223 dientes. Es admirable, ¿no? Increíble esta reconstrucción digital que hicieron. A la izquierda el ciclo metónico, a la derecha el ciclo del ciclo de Saros, con las predicciones de los eclipses solares y lunares. Y ahora volviendo a la parte de la frente, las varillas con el Sol, el periodo de un año solar, 365 días aproximadamente, y la luna con 27,3 días, porque es aquí el mes representado, es el mes sideral. Aquí la manivela. Y aquí una reconstrucción más moderna, no es la de Price, la reconstrucción física en este caso. Este es un vídeo. Mira que eso tiene el tamaño de un diccionario, como dijo antes. Bueno, ahora las especulaciones sobre el origen del artefacto. Bueno, voy a hablar solamente de dos de ellas, que son las principales, pero hay otras especulaciones, ¿no? Arquimedes de Siracusa, que hemos visto en la isla Sicilia, ¿no? Que vivió en el siglo III antes de la era común.
Era considerado el mayor matemático de la antigüedad. Y él fue citado por el poeta Cicerón en su discurso de República como inventor de un instrumento astronómico, no similar, sino era una esfera, algo así. Aquí una representación o una pintura de Arquímedes hecha en el año 1620 por Domenico Fecchi. Él fue considerado probablemente un idealizador, ¿no?, de un aparato como este. Hiparco de Nicea, que vivió en el siglo II a.C., que es considerado el astrónomo más importante de la antigüedad, que vivió en Rhodes. Hiparco de Nicea es mi héroe. La red Wi-Fi de mi casa tiene ese nombre, tiene su nombre, Hipparcus. Él describió el zodíaco y el movimiento del Sol, las constelaciones, la esfera celeste, los periodos lunisolares y su aplicación a calendarios y eclipses, entre otras cosas. Fue el primero en formular modelos precisos para el movimiento del Sol y de la Luna. Estimó el año solar con un error de solamente 6 minutos de arco. 6 minutos de arco en 365 días, un cuarto. Predijo el movimiento de precesión de la Tierra, que tiene un sorprendente periodo de 26.000 años. Esto era casi mágico, ¿no?, sin los instrumentos que tenemos hoy en día a nuestra disposición, incluso los computadores. Por eso es el mío héroe. Aquí está un detalle de la pintura La Escuela de Atenas, por Rafael en 1509. Como consideraciones finales, tenemos que abordar que el mecanismo de etiqueta muestra una extraordinaria comprensión de la astronomía en la antigua Grecia, que es sorprendente también. La sofisticación de la mecánica y el nivel de miniaturización es comparable a de un reloj suizo del siglo XIX. Son evidencias que hubo versiones anteriores que no fueron localizadas, o sea, que esta versión que fue encontrada en el naufragio en la isla de Antiquitera no era el modelo o la versión 1,0, ¿no? Probablemente mucho más que esto. Había otras anteriores. Pero el naufragio fue providencial para preservarlo, porque en la antigüedad los metales eran refundidos para otros usos, incluso militares. El conocimiento científico que se remonta a los tiempos de los babilonios, caldeos, se ha perfeccionado a lo largo de los siglos. Es bien expresado por la clásica metáfora. Si vemos más lejos, es porque estamos sobre los hombros de gigantes. Esta frase ha dicho por Bernard de Chartres en el siglo XII. Aunque también la fama por esta frase
no es de él, pero sino de Isaac Newton, que repitió esa frase, pero no comentó su origen. Aquí tenemos una ilustración sobre de la mitología griega. Aquí el gigante del ciego de Orión, el mismo Orión que es de la constelación que nosotros conocemos bien, y que lleva en sus hombros a su siervo, que era para servir de ojos para él. O sea, siempre basamos nuestros conocimientos en los de otras personalidades más antiguas. Y eso era que tenía para hablar para ustedes hoy. Gracias por su atención. Y aquí tengo el enlace del Facebook, donde toda semana yo hago postajes con cosas de astronomía, solamente de astronomía. Es después del facebook.com, paulo.leme. Ahí está.